Entonces, ¿qué elementos debemos repasar? ¿Qué es capital suscrito? Hablamos de los dos modelos de capital que se manejan en las sociedades anónimas, la cantaleta mía de sociedades. Que en Colombia se maneja el modelo de que tres clases de capital. Bueno, capital autorizado. Hablamos de que es como una meta que nos fijamos hacia el futuro. Hablamos de un ejemplo. Juan, Pedro y yo queremos constituir una sociedad anónima. Cada uno tenemos 20 millones de pesos. Entonces, el capital autorizado es como una meta que nos fijamos para el futuro porque consideramos que más adelante podemos conseguir nuevos socios o nosotros poner más plata si nos empieza a ir bien. Y además, porque la ley nos dice otro segundo concepto, que es el capital suscrito. Entonces, la ley dice que es el que los socios se comprometen a pagar hoy o en un plazos, en un término no superior a un año, en el momento pues para que constituyamos la sociedad. Y que tiene que ser al menos el 50% del capital autorizado. Entonces, tenemos de a 20 millones, Juan Pedro y yo son 60 millones, precisamente por eso fijamos el capital autorizado en 120 millones, porque tenemos exactamente la mitad, que es lo mínimo que la ley nos exige. Al menos, siempre que la ley diga al menos, significa que esa es la cantidad mínima, pero que de ahí por encima se puede hacer la cantidad que se quiere. Pero no tenemos más. Podemos perfectamente suscribir más de 60 millones de pesos. ¿Qué significa la palabra suscrito? Que hay que suscribir acciones por ese monto. Entonces, decimos que el capital autorizado van a ser 120 millones, que el valor nominal de cada acción va a ser de 1 millón. Entonces, debemos suscribir 60 acciones. ¿Okay? El capital suscrito son 60 millones de pesos, lo que nosotros tres tenemos. Al menos el 50% del capital autorizado es lo que exige la ley. Puede ser más, pero no tenemos más. Debemos suscribir 60 acciones, pero ahí no termina todo. La ley nos dice, bueno señores, hay otra cosa que se llama capital suscrito y pagado. Como ya dijimos, ustedes tienen plazo de 1 año para pagar esos 60 millones. Pero hoy, para que le reciban esa escritura de constitución de la sociedad, solo tienen que pagar aquí en Colombia 1/3 del capital suscrito. Al menos 1/3. De ahí para arriba puede ser lo que queramos. ¿Cuánto es 1/3 de 60 millones? Son 20 millones. Eso es lo mínimo que debemos pagar hoy. De ahí para arriba podemos pagar lo que queramos. Si queremos, pagamos 25, 30, 40. Si pagamos todos los 60 millones, entonces la cuenta de capital suscrito, como lo veremos en estos días gráficamente, se cancelaría automáticamente. Pero entonces, de ahí les queda a ustedes claro el concepto, que es capital suscrito. Entonces, en ese ejemplo de esa sociedad, Juan, Pedro y yo, capital autorizado 120 millones, capital suscrito 60 millones. ¿Qué tenemos que hacer en el primer año de funcionamiento de nuestra utilidad? Funcionamiento de nuestra sociedad, apropiar el 10% de la utilidad, tanto. Segundo año, tanto. Tercer año, tanto. Hasta alcanzar ¿cuánto? El 50% del capital suscrito, que son 60 millones. Supongamos que en nuestro primer año tuvimos una utilidad de 1.000 millones, como hablamos en el artículo 155. 1.000 millones. Listo. Señores, reserva legal 10%. Apropiamos 100 millones. No necesitamos sino 30 millones. Entonces, es lo que nos está diciendo la Superintendencia de Sociedades. Si queremos los socios, podemos reservar más cantidad por encima de esos 30 millones, que es la mitad del capital suscrito, que es lo que la ley está exigiendo, si queremos. Si queremos. Obviamente, hay que hacer una reforma del contrato social. Ok, ya. El excedente por encima de 30 millones, si lo queremos apropiar, ya entonces lo tenemos que convertir en reserva estatutaria y consagrarlo en el contrato social. ¿Sí?
Pero, o sea, la cuestión es que en este caso, miren que nos estamos pasando. Necesitamos solo 30 millones. La utilidad del primer año de funcionamiento, oh, fue madre, 1.000 millones. Apropiamos el 10%, lo que ordena la ley, 100 millones. Nos pasamos en 70 millones. No lo necesitamos. Si queremos, podemos dejarlos. O no, vamos a dejar nomás una parte. El asunto concerniente es que los 70 millones adicionales se supone que hay que devolverlos a las utilidades para distribuírselos a los socios. Pero ya en ese primer año no lo podemos hacer. Pero primero es cumplir con la ley. ¿Sí? O sea, diciembre 31 de 2025 arrojó esas 1.000 millones de utilidades. Apropiamos 10%. Son 100 millones. Ya cumplimos con lo que ordenó la ley. Ya nuestra reserva legal está cubriendo el 50% del capital suscrito. Quedan 60 millones. Y otros 70 millones ya. Nos toca para el próximo ejercicio dejar eso así, hermano. Primero hay que cumplir con la ley. Pero digamos que ya para el 2027 ya vamos a tener el visto bueno a la Superintendencia de Sociedades para coger esos 70 millones, devolverlos a las utilidades y distribuírselos a los socios a final de año. Ok, miren que eso puede pasar. Como puede pasar que en el primer año, no, sus utilidades no fueron sino 100 millones. Tenemos que apropiar el 10%, 10 millones. Todavía nos faltan 20 millones para cumplir esa reserva. No sabemos cuántos años nos podemos demorar. La ley no está diciendo en cuánto tiempo. Apropie el 10% de las utilidades de cada ejercicio desde que usted empiece a funcionar hasta que alcance el 50% del capital suscrito. Y lo está diciendo para las sociedades por acciones, sean en comandita por acciones, sean anónimas, y también para las de sociedades de responsabilidad limitada. Ok, las sociedades colectivas y el comandita simple no están obligadas a tener reserva legal, pero pueden tener reservas estatutarias u ocasionales. En ninguna parte de la ley se las está prohibiendo a esas otras empresas, a esos otros tipos de sociedades, las pueden tener. Pero entonces ya ustedes van identificando, primeramente identifiquen el porqué de la reserva legal. Es solo para empresas que va a empezar a funcionar. 10% de cada año, como quien dice, digas mi hermano que ustedes de pronto les puede ir mal, van a empezar con una ciudad, les puede ir mal. Deben apropiar 10% de las utilidades cada año. Con ese objeto son las reservas. Proteger el patrimonio para enjugar posibles pérdidas. Y ya a ustedes les queda muy en claro en sus cabezas lo que va a ser una cosa de esto, que ya como 100 años funcionando, que ya ellos tienen allá su informe establecido, nuestra utilidad es promedio más o menos tanto. Eso va a facilitar, ya ellos saben, ¿cierto? Hombre, 2.000 millones necesitamos para nueva planta, como les digo, ya sabemos que nuestro promedio de utilidad por año hay 5.000 millones. Ya sabemos que apropiando el 10%, pues en 4 años recogemos esa plata y ustedes ven que es construir una planta pues para Postobón va a ser una obra de largo plazo. Ya ustedes deben ir al lógico. Ir apropiando a 500 millones durante 4 años y vamos construyendo esa planta. ¿Sí? Y deben ir a otra lógica. Necesitamos solo 200 millones, que también es plata, pero vamos a recoger nomás en una zona, en la utilidad de diciembre 31 de diciembre, para comprar ese vehículo, esa máquina, en enero. Es un solo gasto y una sola vez. Ok, esa es la cosa. Entonces, es como el abrebocas. Entonces, 3 elementos, la reserva va a tener 3 elementos, un porcentaje, o el 10% de utilidad, es un elemento variable, no sabemos cuánto es de utilidad. Segundo elemento es el monto, que sí sabemos cuánto es. Y el tercer elemento es el tiempo, que también va a ser variable. Ok, entonces ahí vamos poco a poco hablando del tema. Hasta luego, gracias, Dios nos bendiga.